La mañana del 12 de marzo de 2005 amaneció con ese frío particular que solo se siente en las zonas rurales cercanas a Santiago de Querétaro. El cielo tenía ese tono grisáceo que presagiaba lluvia, y las calles de tierra del pueblo aún conservaban el rocío de la noche anterior. Valentina Cruz, de apenas 8 años, se levantó temprano ese sábado como lo hacía todos los días. Su madre, Claudia, ya estaba en la cocina preparando café y tortillas recién hechas. El olor a comal caliente llenaba la pequeña casa de adobe que habían heredado de los abuelos de Claudia. Valentina era una niña alegre, de cabello negro largo hasta la cintura, que su madre peinaba cada mañana en 2 trenzas perfectas. Sus ojos café oscuro brillaban con esa curiosidad infantil que todo lo quiere saber, todo lo quiere explorar. Ese día llevaba puesto su vestido favorito, uno de algodón azul claro con florecitas blancas, que le había regalado su tía Lucía en su último cumpleaños. Sus zapatos de charol negro estaban un poco gastados, pero ella los cuidaba como si fueran un tesoro. «Mamá, ¿puedo ir a la tienda de don Memo por el pan?», preguntó Valentina mientras terminaba su vaso de leche con chocolate. Claudia se giró desde el comal, secándose las manos en el delantal floreado que siempre usaba. La tienda de abarrotes de don Memo estaba a apenas 3 cuadras de distancia, un camino que Valentina había recorrido cientos de veces. El pueblo era pequeño, de esos donde todos se conocían, donde las puertas raramente se cerraban con llave y los niños jugaban en las calles hasta que oscurecía. «Está bien, mija, pero no te tardes. Tu papá va a llegar pronto del campo y va a querer desayunar». Claudia le entregó unos billetes arrugados y unas monedas. «Trae 2 bolillos y 1/4 de queso fresco». Valentina asintió con entusiasmo, guardó el dinero en el bolsillo de su vestido y salió corriendo por la puerta de madera que crujía cada vez que alguien la abría. Si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte al canal y dejarnos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. La calle principal del pueblo, la única pavimentada, estaba casi desierta a esa hora. Don Jesús, el vecino de enfrente, barría la entrada de su casa mientras silbaba una canción ranchera. Doña Marta sacaba ropa mojada a tender en el patio. Todo era tan normal, tan cotidiano, tan seguro. Valentina caminaba saltando sobre las grietas de la banqueta, un juego que se había inventado para hacer más divertido el trayecto. 1, 2, 3 saltos, las trenzas rebotaban sobre sus hombros delgados. La tienda de don Memo era un local pequeño, con paredes pintadas de verde menta y un letrero despintado que decía «Abarrotes Cruz», ironía del destino. Compartía apellido con Valentina. Tenía 2 ventanas con rejas oxidadas y una puerta de metal corrugado que siempre estaba abierta durante el día. Adentro, los estantes de madera exhibían productos básicos: sopas instantáneas, latas de atún, refrescos en botellas de vidrio dentro de un refrigerador viejo que hacía un ruido constante. El olor a especias mezclado con detergente era característico del lugar. «Buenos días, don Memo», saludó Valentina con esa educación que le habían inculcado sus padres. El anciano, de más de 70 años, con bigote blanco y lentes gruesos, le sonrió desde detrás del mostrador de vidrio donde exhibía dulces sueltos y chicles. «Buenos días, Valentina. ¿Qué te manda tu mamá hoy?» La niña pidió el pan y el queso, y mientras don Memo pesaba el queso en su báscula antigua de metal, Valentina observaba los dulces con ojos soñadores. Había paletas de tamarindo, obleas con cajeta, cocadas envueltas en celofán transparente. «Te voy a regalar un dulce», dijo don Memo con una sonrisa bondadosa, tomando una paleta de fresa y entregándosela junto con su bolsa de papel café.
Gracias, don Memo, respondió Valentina con una sonrisa enorme que mostraba el espacio donde había perdido su último diente de leche. Guardó la paleta en el bolsillo junto con el cambio que le devolvió el tendero y salió de la tienda con su bolsa apretada contra el pecho. Eso fue lo último que alguien vio de Valentina Cruz. Claudia comenzó a preocuparse cuando pasaron 20 minutos, media hora, una hora. El reloj de pared en la sala marcaba las 9:30 de la mañana cuando sintió que algo no estaba bien. Roberto, su esposo, acababa de llegar del campo con la ropa manchada de tierra y las botas embarradas. —¿Dónde está Valentina? —Tengo un hambre —dijo mientras se quitaba el sombrero de paja. Claudia no respondió de inmediato, mirando por la ventana hacia la calle vacía. Fue a la tienda hace más de una hora. El miedo es algo que los padres conocen bien, ese nudo en el estómago que aparece sin aviso y te dice que algo terrible está pasando. Roberto salió corriendo hacia la tienda sin siquiera quitarse las botas. Claudia lo siguió, olvidando apagar la estufa donde las tortillas empezaban a quemarse. Las 3 cuadras que separaban su casa de la tienda parecían kilómetros interminables. Roberto empujó la puerta metálica con violencia, sobresaltando a don Memo que estaba acomodando latas en un estante. —¿Valentina estuvo aquí? Mi hija, ¿la viste? Las palabras salían atropelladas de su boca. Don Memo asintió, quitándose los lentes para limpiarlos con el borde de su camisa. —Sí, estuvo aquí hace como una hora, tal vez menos. Le vendí pan y queso, le di una paleta. Salió normal, como siempre. Roberto sintió que el mundo se tambaleaba. —¿No la viste hacia dónde fue? Don Memo negó con la cabeza. Salió para allá. Señaló en dirección a la casa de los Cruz. Pero no me quedé viendo. Entró un cliente justo después. Claudia llegó corriendo, sin aliento, con lágrimas ya formándose en sus ojos. —Roberto, ¿qué pasó? Él no respondió. Salió nuevamente a la calle y comenzó a gritar el nombre de su hija. —¡Valentina! ¡Valentina! El grito era desesperado, desgarrador, el grito de un padre que siente que está perdiendo lo más valioso que tiene. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, primero curiosos, luego alarmados cuando entendieron lo que estaba pasando. En menos de una hora, medio pueblo estaba buscando a Valentina Cruz. Revisaron cada callejón, cada casa abandonada, cada terreno baldío. Llamaron a sus puertas preguntando si alguien había visto a una niña de 8 años con vestido azul y trenzas largas. Doña Marta juró que la vio pasar por su casa caminando normal hacia su casa. Don Jesús dijo lo mismo, pero después de eso, nada. Valentina se había desvanecido en el aire. La policía municipal llegó al mediodía. 2 agentes en una patrulla vieja que echaba humo por el escape. El comandante Héctor Rivas era un hombre de unos 40 años, barrigón, con bigote espeso y una actitud que intentaba ser profesional, pero que delataba su falta de experiencia en casos serios. En un pueblo como Santiago, los crímenes se limitaban a pleitos de borrachos y robos menores. Una niña desaparecida era algo que nunca había pasado. Señora Claudia, necesito que me diga exactamente qué llevaba puesto su hija, a qué hora salió, cualquier detalle que recuerde. Rivas sacó una libreta pequeña y un bolígrafo. Claudia temblaba mientras describía a Valentina, su voz quebrándose cada pocos segundos. Roberto estaba afuera con un grupo de hombres organizando brigadas de búsqueda. Iban a revisar los alrededores del pueblo, los campos de cultivo, el pequeño río que corría a unos 2 kilómetros de distancia. La tarde cayó sin noticias. La búsqueda continuó con linternas y antorchas improvisadas. Los gritos de Valentina resonaban en la oscuridad como una letanía desesperada. Claudia no podía dejar de llorar, sentada en el sofá de su sala, mientras su hermana Lucía intentaba consolarla sin éxito. —Va a aparecer, Claudia, tiene que aparecer.
pero las palabras sonaban huecas, vacías, como si ni siquiera Lucía creyera en ellas. Los días siguientes fueron una pesadilla borrosa. Llegaron más autoridades, investigadores de Querétaro capital, incluso del estado de Guanajuato. Pusieron carteles con la foto de Valentina por todo el pueblo y los pueblos cercanos. Una foto de su último día de clases donde sonreía mostrando el hueco de su diente. Se busca a Valentina Cruz, 8 años, desaparecida desde el 12 de marzo de 2005. Los números de teléfono de la Casa de los Cruz y de la Comandancia quedaron impresos en cientos de hojas que se pegaron en postes, en tiendas, en las puertas de las iglesias. Las teorías comenzaron a circular como pólvora. Que si la habían secuestrado para pedir rescate, aunque los Cruz no tenían dinero, que si se había caído al río y la corriente se la había llevado, aunque buscaron durante semanas y no encontraron nada, que si alguien del pueblo sabía algo y no quería hablar. La desconfianza empezó a crecer entre los vecinos, miradas sospechosas, susurros, acusaciones veladas. Interrogaron a todos, a don Memo, quien lloró cuando le preguntaron si había visto algo extraño, a los vecinos, a conocidos de la familia, incluso a Roberto, porque en estos casos siempre sospechan primero de los padres. Le hicieron pruebas de detector de mentiras que pasó sin problemas. Revisaron su pasado, sus finanzas, sus relaciones. No encontraron nada que lo incriminara. Un testigo dijo haber visto una camioneta blanca circulando lentamente por el pueblo esa mañana. Una camioneta que nadie reconocía, con placas que nadie pudo recordar. Siguieron esa pista durante meses, revisando registros de vehículos, preguntando en pueblos vecinos. Nada. La camioneta blanca se convirtió en un fantasma, en una sombra que quizás nunca existió o que se había esfumado tan completamente como la propia Valentina. Claudia dejó de comer, dejó de dormir. Su cuerpo se consumió hasta convertirse en un espectro de lo que había sido. Se pasaba las noches sentada junto a la ventana, esperando ver a su hija aparecer caminando por la calle. Roberto intentaba mantenerse fuerte, pero lo estaban destruyendo por dentro. Seguía trabajando en el campo porque necesitaban el dinero, pero sus compañeros notaban cómo lloraba en silencio mientras arrancaba hierbas o cosechaba maíz. Los meses se convirtieron en un año, luego 2, 3. La historia de Valentina Cruz comenzó a desvanecerse de los periódicos locales. Los investigadores estatales cerraron el caso como desaparición sin resolver y lo archivaron junto con docenas de otros casos similares que nunca se resolvieron. Las autoridades le dijeron a Claudia y Roberto que no perdieran la esperanza, pero la realidad era que ya nadie estaba buscando activamente. El pueblo intentó volver a la normalidad, pero algo se había roto para siempre. La inocencia de ese lugar, donde las puertas nunca se cerraban con llave, había muerto con la desaparición de Valentina. Ahora los padres acompañaban a sus hijos a todas partes. Las calles se quedaban vacías más temprano. La desconfianza se había instalado como una enfermedad crónica. Claudia desarrolló un ritual. Cada sábado por la mañana, a la misma hora que Valentina había salido aquella vez, ella caminaba hasta la tienda de don Memo, compraba pan y queso, volvía a casa. Ponía la bolsa en la mesa de la cocina y se quedaba mirándola durante horas, esperando que la puerta se abriera y su hija entrara corriendo como lo había hecho 1000 veces antes. La gente del pueblo la miraba con lástima. Susurraban que estaba perdiendo la razón, que necesitaba ayuda profesional, que tenía que aceptar que Valentina probablemente estaba muerta, pero nadie se atrevía a decirle eso a la cara. Nadie quería ser quien apagara definitivamente esa pequeña llama de esperanza que aún ardía en sus ojos hundidos. Roberto era diferente. Él había aprendido a convivir con el dolor de una manera más callada, más interna.
No hablaba mucho sobre Valentina, pero su habitación permanecía intacta como un santuario. Su cama pequeña con cobijas de personajes de caricaturas, sus muñecas alineadas en el estante, su ropa colgada en el closet. Todo esperando el regreso de una niña que quizás nunca volvería. Los aniversarios eran particularmente duros. Cada 12 de marzo, el pueblo entero se reunía en la pequeña iglesia de Santiago para una misa en memoria de Valentina. El padre Ignacio, un sacerdote anciano que había bautizado a la niña, dirigía la ceremonia con lágrimas en los ojos. Las bancas de madera estaban llenas de gente que rezaba por su regreso o, al menos, porque sus padres encontraran paz. Claudia y Roberto se sentaban en la primera fila, tomados de la mano, sus rostros marcados por un sufrimiento que ninguna oración podía aliviar. En 2008, 3 años después de la desaparición, hubo un momento de esperanza cruel. Una niña que coincidía con la descripción de Valentina fue encontrada en un albergue en Guadalajara. Las autoridades contactaron a los Cruz inmediatamente. Claudia y Roberto viajaron en autobús durante 8 horas, sin comer, sin hablar, solo aferrados a la posibilidad de que su pesadilla estuviera terminando. Pero cuando llegaron al albergue y vieron a la niña, supieron de inmediato que no era Valentina. El dolor de esa falsa esperanza fue casi peor que la desaparición inicial. El caso atrajo brevemente la atención de un programa de televisión nacional sobre personas desaparecidas. Una conductora con demasiado maquillaje entrevistó a Claudia en su sala, las cámaras captando cada lágrima, cada gesto de desesperación. ¿Qué le dirías a la persona que tiene a tu hija?, preguntó la conductora con voz melodramática. Claudia miró directamente a la cámara, sus ojos inyectados de sangre pero firmes. Que me la devuelva. Que por favor me la devuelva. Que no le voy a hacer nada. No voy a llamar a la policía. Solo quiero a mi hija de vuelta. El programa generó algunas llamadas al número de emergencias. Pistas falsas, avistamientos imaginarios, gente con buenas intenciones pero información errónea. Cada llamada era una montaña rusa emocional para los Cruz. Esperanza, investigación, decepción, una y otra vez, hasta que las llamadas dejaron de llegar y el silencio volvió a instalarse. Don Memo cerró su tienda en 2010. Dijo que era porque ya estaba muy viejo, que sus hijos querían que se mudara con ellos a la ciudad. Pero todos en el pueblo sabían la verdad. No podía soportar estar en el último lugar donde Valentina había sido vista con vida. No podía soportar las miradas de Claudia cada sábado cuando pasaba por ahí. La tienda permaneció abandonada durante años, con el letrero Abarrotes Cruz, desvaneciéndose bajo el sol hasta volverse ilegible. Para 2012, 7 años después de la desaparición, incluso los más optimistas habían perdido la esperanza. Las estadísticas eran brutales. Cuando una niña desaparece y no se encuentra en las primeras 48 horas, las probabilidades de encontrarla con vida disminuyen dramáticamente. Después de 7 años, todos asumían lo peor. Todos excepto Claudia, quien seguía poniendo un plato extra en la mesa cada noche, quien seguía celebrando el cumpleaños de Valentina cada año, horneando un pastel que nadie comía. Roberto había envejecido 20 años en 7. Su cabello se había vuelto completamente gris. Las arrugas de su rostro se habían profundizado como cañones. Trabajaba de sol a sol, porque era la única manera de no pensar, de no sentir. Los fines de semana bebía más de lo que debería, sentado solo en el patio trasero de su casa, mirando las estrellas y preguntándose si su hija podía ver las mismas estrellas donde quiera que estuviera. La vida en Santiago continuó su curso. Nacieron bebés, parejas se casaron, ancianos murieron. El mundo seguía girando indiferente
al sufrimiento de los Cruz. La historia de Valentina se había convertido en parte del folclore local, en una advertencia que las madres les daban a sus hijos. No hables con extraños o te puede pasar lo que a Valentina Cruz. Su desaparición había dejado una cicatriz permanente en la identidad del pueblo. En 2015, 10 años después de la desaparición, hubo una ceremonia especial en la plaza principal. El presidente municipal anunció que instalarían una placa conmemorativa en honor a Valentina y a todas las personas desaparecidas en México, cuyo número había crecido alarmantemente en la última década. La placa de bronce tenía grabado el nombre de Valentina, su fecha de desaparición y una frase: «Mientras no te encuentre, te seguiré buscando». Claudia tocó la placa fría con sus dedos temblorosos. Era un reconocimiento, sí, pero también se sentía como una lápida. Como si estuvieran declarando oficialmente muerta a su hija sin haber encontrado un cuerpo. Esa noche lloró más de lo que había llorado en años. Lloró hasta quedarse sin lágrimas. Lloró hasta que su cuerpo simplemente ya no pudo más. Los investigadores originales del caso ya se habían jubilado o transferido a otras regiones. Los archivos de Valentina Cruz estaban guardados en cajas de cartón en algún sótano polvoriento de las oficinas de la Procuraduría. Cada tanto, algún periodista novel redescubría la historia y escribía un artículo recordatorio. A 10 años de su desaparición, familia aún espera a Valentina Cruz. Pero estos artículos generaban cada vez menos interés. La gente ya no compartía, ya no comentaba. La fatiga de la tragedia se había instalado en una sociedad saturada de historias de desapariciones. Roberto tuvo un infarto en 2016. No fue fatal, pero fue suficiente para asustarlo. Los doctores le dijeron que su corazón estaba débil, que el estrés y la tristeza acumulada estaban cobrando factura. Le recetaron medicamentos que apenas podía pagar y le aconsejaron reducir el estrés, como si eso fuera posible, como si pudiera simplemente decidir no estar destrozado por la desaparición de su hija. Claudia también enfermó. Diabetes, hipertensión, depresión crónica. Su cuerpo estaba manifestando físicamente el dolor que su alma cargaba. Los vecinos organizaron colectas para ayudar con los gastos médicos. La familia Cruz, que antes era de clase trabajadora modesta pero estable, ahora dependía de la caridad de otros para sobrevivir. Era otra humillación, otra pérdida de dignidad en una larga cadena de pérdidas. En 2017, 12 años después de la desaparición, algo extraño sucedió. Claudia recibió una carta anónima. No tenía remitente, solo su nombre y dirección, escritos con una caligrafía temblorosa. Adentro una sola línea: «Ella está viva, no dejes de buscar, ninguna firma, ninguna otra información». Claudia llamó inmediatamente a las autoridades, pero no pudieron rastrear el origen de la carta. El análisis de escritura no arrojó coincidencias con ninguna base de datos. Era otro misterio dentro del misterio. Esa carta reavivó algo en Claudia. Una desesperación renovada o quizás simplemente la confirmación de que no estaba loca por seguir esperando. Comenzó a visitar otros pueblos, a pegar nuevos carteles, a contactar organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas. Se unió a un grupo de madres en situación similar, mujeres cuyos hijos habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Se reunían mensualmente en Querétaro, compartiendo historias, estrategias de búsqueda y, sobre todo, lágrimas. Roberto no sabía qué pensar de la carta. Parte de él quería creer. Otra parte, la parte que había aprendido a protegerse del dolor, pensaba que era cruel darle falsas esperanzas a Claudia. Pero no dijo nada. ¿Quién era él para quitarle esa pequeña luz
que había vuelto a encenderse en los ojos de su esposa. Los años siguieron pasando. 2018, 2019. Valentina habría cumplido 22 años en 2019. Claudia intentaba imaginar cómo se vería su hija como adulta joven. ¿Habría ido a la universidad? ¿Tendría novio? ¿Seguiría teniendo esa sonrisa radiante que iluminaba cualquier habitación? Las preguntas sin respuesta eran un tormento constante. En marzo de 2019, 14 años exactos después de la desaparición, la rutina de la familia Cruz era monótona y triste. Roberto seguía trabajando en el campo, sus manos agrietadas y su espalda encorvada por décadas de labor dura. Claudia pasaba sus días entre consultas médicas, labores domésticas mínimas y sesiones con su grupo de madres buscadoras. El pueblo los había olvidado en su mayoría, excepto en el aniversario, cuando la misa anual les recordaba brevemente la tragedia que había marcado a Santiago para siempre. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Algo que desafiaría toda lógica y reabriría heridas que nunca habían sanado realmente. El 18 de marzo de 2019, 6 días después del aniversario número 14 de la desaparición de Valentina, un técnico de seguridad llamado Martín Ochoa estaba revisando grabaciones de cámaras de vigilancia en una sucursal bancaria en el centro de Querétaro capital. Era un trabajo tedioso que realizaba rutinariamente, buscando cualquier actividad sospechosa o intentos de fraude. Eran las 2 de la tarde y Martín estaba luchando contra el sueño después del almuerzo, sus ojos entrecerrados mientras adelantaba las grabaciones en velocidad rápida. Entonces algo captó su atención. Una mujer joven, probablemente de poco más de 20 años, había usado el cajero automático ubicado en el exterior del banco. No había nada particularmente extraño en eso. Cientos de personas usaban ese cajero diariamente, pero algo en su rostro le resultó familiar a Martín. Pausó la grabación, retrocedió y congeló la imagen. La mujer tenía cabello negro largo, no en trenzas, sino suelto, cayendo sobre sus hombros. Sus rasgos eran delicados, sus ojos grandes y expresivos, incluso en la imagen granulada de la cámara de seguridad. Llevaba jeans y una blusa sencilla de color blanco. No había nada extraordinario en su apariencia, excepto por esa sensación de familiaridad que Martín no podía sacudirse. Algo le hizo abrir el cajón de su escritorio, donde guardaba volantes viejos de personas desaparecidas. Como parte de su trabajo, ocasionalmente le llegaban notificaciones de la policía sobre personas buscadas. La mayoría terminaban en la basura después de unos meses, pero algunos los guardaba, especialmente los de niños desaparecidos. Había algo en esos rostros inocentes que le rompía el corazón. Martín sacó un volante amarillento por el tiempo. Valentina Cruz, desaparecida desde 2005. La foto mostraba a una niña de 8 años con trenzas y una sonrisa desdentada. Miró la foto de la niña, luego miró la imagen congelada en su monitor, luego de vuelta a la foto. El corazón le empezó a latir más rápido, los rasgos coincidían, la forma de los ojos, la estructura facial, la boca. Por supuesto, una niña de 8 años se ve diferente a una mujer de 22, pero había similitudes innegables. Martín se frotó los ojos, pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada. Había estado trabajando 12 horas seguidas y el cansancio podía hacerle ver cosas que no existían, pero la sensación persistía. Amplió la imagen tanto como pudo sin que se pixelara completamente. La mujer había usado el cajero a las 11:32 de la mañana del día anterior. La transacción había durado aproximadamente 1 minuto. La grabación no tenía audio, pero mostraba claramente su rostro en varios ángulos diferentes mientras interactuaba con la máquina.
Martín hizo lo único que podía hacer. Llamó a su supervisor. Fernando Salazar era un hombre de 50 años, veterano en seguridad bancaria, que había visto de todo en sus 25 años de carrera. Cuando Martín le mostró la comparación entre el volante y la grabación, Fernando guardó silencio por un largo momento. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. Su voz era escéptica, pero no completamente desdeñosa. Martín negó con la cabeza. No estoy seguro de nada. Pero hay que admitir que el parecido es inquietante. Fernando estudió ambas imágenes durante varios minutos más. Necesitamos llamar a las autoridades. Si hay aunque sea una posibilidad de que esta sea la niña Cruz, no podemos ignorarlo. Una hora después, 2 detectives de la Fiscalía de Personas Desaparecidas estaban en la oficina de seguridad del banco. La detective Laura Mendoza era una mujer de 38 años, seria, profesional, con una reputación de ser meticulosa hasta el extremo. Su compañero, el detective Carlos Ramos, era mayor, más relajado, pero igualmente competente. Habían trabajado juntos en docenas de casos de personas desaparecidas. La mayoría tenían finales tristes. Laura estudió las imágenes con intensidad. Sacó su laptop y comenzó a aplicar software de reconocimiento facial que la Fiscalía había adquirido recientemente. Era tecnología nueva, no siempre confiable, pero a veces útil. Introdujo la foto de Valentina de 2005 y la imagen de la cámara de seguridad. El programa trabajó durante varios minutos, analizando puntos de referencia faciales, distancias entre características, proporciones. El resultado apareció en la pantalla. Probabilidad de coincidencia, 78%. No era concluyente, pero era lo suficientemente alto como para justificar una investigación más profunda. Laura miró a Carlos. Necesitamos encontrar a esta mujer. Carlos asintió, pero ambos sabían que iba a ser difícil. La grabación mostraba que había usado el cajero, pero no tenían acceso inmediato a los registros de la transacción sin una orden judicial. Y conseguir esa orden requería convencer a un juez de que había causa probable. Empecemos con lo obvio, dijo Carlos. Contactemos a la familia Cruz. Necesitamos una muestra de ADN de los padres y fotos más recientes, si tienen alguna. Laura asintió. Sabía que esto iba a ser delicado. No podían simplemente llamar a unos padres después de 14 años y decirles, creemos que encontramos a su hija, basándose en una grabación granulada. Las falsas esperanzas eran crueles. Decidieron hacer la visita en persona. Al día siguiente, Laura y Carlos condujeron las 3 horas hasta Santiago de Querétaro. Era la primera vez que visitaban el pueblo, aunque ambos conocían el caso de Valentina Cruz de los archivos. Era uno de esos casos que se quedan contigo, que lees y relees incluso años después, siempre buscando algo que todos los demás hubieran pasado por alto. La casa de los Cruz era fácil de encontrar. Todo el mundo en el pueblo sabía quiénes eran. Laura tocó la puerta de madera con nudillos suaves. Escucharon movimiento adentro, pasos lentos, el sonido de varios cerrojos siendo abiertos. La puerta se abrió y Claudia Cruz apareció en el umbral. Laura casi no pudo ocultar su shock. La mujer frente a ella parecía 20 años mayor que la edad que tenía, según su identificación en los archivos. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño desordenado. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y arrugas de preocupación marcadas como surcos en tierra seca. Sus ojos, sin embargo, aún tenían esa chispa de vigilancia constante, como si siempre estuviera esperando noticias. Señora Cruz, soy la detective Laura Mendoza de la Fiscalía. Este es mi compañero, el detective Carlos Ramos. ¿Podemos pasar? Claudia palideció. Después de 14 años, las visitas de la policía solo significaban 2 cosas:
Noticias terribles o noticias increíbles. Se aferró al marco de la puerta. ¿La encontraron? ¿Encontraron a mi Valentina? Laura levantó una mano con cautela. Señora Cruz, por favor, no queremos crear falsas expectativas, pero sí tenemos algo que necesitamos mostrarle. Entraron a la sala, que estaba limpia pero desgastada. Muebles viejos, con fundas remendadas, fotos de Valentina en cada pared, en cada superficie disponible, un altar improvisado con velas y su foto de escuela. Roberto llegó poco después, llamado por un vecino que había visto la patrulla sin identificación estacionada afuera. Su rostro mostraba una mezcla de esperanza y terror. Después de tantos años, había aprendido a temer la esperanza tanto como el dolor. Se sentó junto a Claudia en el sofá, tomando su mano con fuerza. Laura abrió su laptop y les mostró las imágenes. Primero el volante viejo de Valentina, luego la captura de la cámara de seguridad. Esta mujer usó un cajero automático en Querétaro capital hace 2 días. Uno de nuestros técnicos notó el parecido con su hija. Entendemos que han pasado 14 años y que una persona cambia mucho de los 8 a los 22 años. Pero necesitamos saber si ustedes creen que existe alguna posibilidad. Claudia no dejó que Laura terminara. Agarró la laptop con manos temblorosas, acercando su rostro a la pantalla hasta que casi la tocaba con la nariz. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Es ella», susurró. «Es mi niña, lo juro por Dios, es mi Valentina». Roberto también se acercó, entrecerrando los ojos para ver mejor. Su vista no era la que solía ser. Estudió la imagen durante un largo momento. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Finalmente asintió. «Los ojos», dijo con voz ronca. «Tiene los mismos ojos que su abuela. Y la boca, mira la forma de su boca, Claudia. Es exactamente como la tuya». Laura y Carlos intercambiaron miradas. Sabían que los padres desesperados a veces ven lo que quieren ver. El cerebro humano es increíblemente bueno para encontrar patrones, incluso cuando no existen realmente. Pero también había algo en la certeza absoluta de Claudia que era difícil de ignorar. «Necesitamos proceder cuidadosamente», dijo Laura. «Vamos a solicitar los registros de la transacción bancaria para identificar la cuenta que se usó. Si conseguimos un nombre y dirección, podemos investigar más. Mientras tanto, necesitamos muestras de ADN de ambos para tener algo con qué comparar si eventualmente localizamos a esta mujer». Carlos sacó 2 kits de recolección de ADN, simples hisopos que frotó en el interior de las mejillas de Claudia y Roberto. Las muestras fueron selladas en bolsas de evidencia. «¿Cuánto tiempo va a tomar?», preguntó Claudia, su voz cargada de ansiedad. Laura no quiso mentir. «Pueden ser días o semanas. El sistema judicial no siempre se mueve tan rápido como quisiéramos». Pero antes de que pudieran irse, Claudia agarró el brazo de Laura con sorprendente fuerza para alguien tan frágil. «Encuéntrenla», dijo, su voz quebrándose. «Por favor, encuéntrenla. He esperado 14 años. Puedo esperar un poco más, pero no puedo morir sin saber qué le pasó a mi bebé». Laura asintió, sintiendo el peso de esa súplica en su pecho. «Vamos a hacer todo lo posible». El viaje de regreso a Querétaro fue silencioso. Carlos conducía mientras Laura miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Había trabajado en suficientes casos de personas desaparecidas para saber que los finales felices eran raros. Por cada persona que aparecía viva, docenas eran encontradas muertas o nunca eran encontradas del todo. Pero algo en este caso se sentía diferente. No podía explicarlo racionalmente, pero su instinto le decía que estaban al borde de algo importante,
Al llegar a la oficina, Laura fue directamente a hablar con el fiscal a cargo de personas desaparecidas. Necesitaban esa orden judicial y la necesitaban rápido. Preparó una solicitud detallada, explicando las coincidencias faciales, la probabilidad del software de reconocimiento, la identificación positiva de los padres. El fiscal, un hombre pragmático llamado Joaquín Herrera, leyó la solicitud con expresión escéptica. «Es circunstancial», dijo finalmente. «Un juez podría negarlo. El reconocimiento facial no es infalible y los padres obviamente están emocionalmente comprometidos». Laura apretó la mandíbula. «Lo sé, pero si existe aunque sea una posibilidad de que Valentina Cruz esté viva después de 14 años, no vale la pena intentarlo». Joaquín suspiró, pasándose una mano por el cabello ralo. «Está bien. Voy a presentarlo, pero no te hagas muchas esperanzas». Para sorpresa de todos, el juez aprobó la orden en menos de 24 horas. El juez Ricardo Domínguez había estado siguiendo el caso de Valentina Cruz desde 2005. Tenía una hija de edad similar y la desaparición lo había afectado personalmente. Si había una oportunidad de resolver este misterio, quería que se persiguiera. Con la orden en mano, Laura y Carlos fueron directamente al banco. El gerente, nervioso ante la presencia de los detectives, les proporcionó acceso completo a los registros de la transacción. La tarjeta utilizada en el cajero automático estaba registrada a nombre de una tal María Fernández Ruiz. La dirección asociada con la cuenta estaba en una colonia de clase media en Querétaro capital. Laura sintió su pulso acelerarse. Buscaron el nombre en bases de datos. María Fernández Ruiz, 22 años, sin antecedentes penales. Su identificación oficial mostraba una foto que coincidía con la mujer de la cámara de seguridad. Pero según los registros, María Fernández había nacido en Monterrey en 1997. Tenía acta de nacimiento, certificados escolares, todo lo que una persona normal tendría. «Documentos falsos», murmuró Carlos. «O esta no es Valentina y solo se parece mucho a ella». Laura no respondió, estudiando la dirección en la pantalla de la computadora. Solo había una manera de saberlo con certeza. Necesitaban encontrar a María Fernández y pedirle una muestra de ADN. Al día siguiente, Laura y Carlos, acompañados de 2 oficiales uniformados como medida de precaución, fueron a la dirección registrada. Era un edificio de apartamentos de 4 pisos, con paredes de concreto pintadas de beige y ventanas con rejas. No era un mal vecindario, pero tampoco era particularmente próspero. El tipo de lugar donde vive gente trabajadora que hace lo necesario para sobrevivir. Subieron las escaleras hasta el 3er piso, el apartamento 304. Laura respiró profundo antes de tocar. Escucharon movimiento adentro, el sonido de una televisión siendo apagada. La puerta se abrió y ahí estaba ella, la mujer de la cámara de seguridad. En persona era aún más claramente similar a las fotos de Valentina de niña. El parecido era asombroso. «¿María Fernández?», preguntó Laura mostrando su identificación. La mujer asintió, su rostro mostrando confusión y un toque de miedo. Las visitas policiales raramente significan algo bueno. «Soy la detective Mendoza. ¿Podemos pasar? Necesitamos hacerle algunas preguntas». María vaciló, pero finalmente abrió la puerta completamente. El apartamento era pequeño, pero ordenado. Un sofá gastado, una mesa de comedor con 2 sillas, una cocina integrada apenas visible desde la entrada. En las paredes había pocos adornos, solo un calendario y un par de fotos genéricas de paisajes. No había fotos personales de familia, ninguna evidencia de una vida compartida con otras personas. «¿De qué se trata esto?», preguntó María, cruzando los brazos defensivamente. Su voz tenía un ligero temblor. Laura
decidió ser directa pero cuidadosa. Apareció en una grabación de seguridad bancaria y su rostro coincide con el de una persona desaparecida hace 14 años. Una niña llamada Valentina Cruz, que desapareció en Santiago de Querétaro en 2005. El rostro de María se puso pálido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y por un momento pareció que iba a desmayarse. Se dejó caer en el sofá, llevándose una mano al pecho. «No sé de qué me están hablando», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Mi nombre es María Fernández. Nací en Monterrey. Nunca he oído hablar de ninguna Valentina Cruz». Carlos se sentó en la silla frente a ella, adoptando una postura menos amenazante. «María, o como sea que te llames, no estás en problemas. Si eres Valentina Cruz, eres una víctima. Tus padres te han estado buscando durante 14 años. Tu madre está enferma de preocupación. Solo queremos ayudarte». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de María. Su cuerpo entero temblaba ahora. «No puedo», susurró. «No puedo hacerles esto. Ustedes no entienden». Laura se acercó, arrodillándose frente a ella. «¿Hacerles qué?» «María, sea lo que sea que haya pasado, no es tu culpa. Tenías 8 años cuando desapareciste. Eras solo una niña». «No me llamo María», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Ese nombre me lo dio ella. Mi nombre real es Valentina». El silencio que siguió fue absoluto. Laura sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Después de 14 años, después de miles de horas de búsqueda, la niña perdida estaba sentada frente a ellos. Viva. «¿Ella? ¿Quién es ella?», preguntó Laura suavemente. Valentina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Teresa Maldonado, la mujer que me crió, la mujer que me robó». Las palabras salieron entrecortadas, como si cada una le causara dolor físico. Ese día, cuando salí de la tienda de don Memo, ella estaba esperando. Tenía una camioneta blanca. Me dijo que mi mamá había tenido un accidente y que me iba a llevar al hospital. Era niña, le creí. Me subí a la camioneta. Valentina cerró los ojos, reviviendo ese momento que había definido su vida entera. Manejó durante horas. Yo lloraba, preguntaba por mi mamá. Ella me dijo que todo iba a estar bien, que mi mamá estaba bien, que había sido un error, pero no me llevó de vuelta a casa, me llevó a Monterrey. Laura sacó su grabadora. «Valentina, necesito que me des permiso para grabar esto. Todo lo que digas puede ser usado para encontrar a la persona que te hizo esto». Valentina asintió. Laura activó la grabadora y colocó la fecha y hora para el registro oficial. «Continúa, por favor. ¿Qué pasó cuando llegaron a Monterrey?» «Teresa tenía una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Me encerró en un cuarto sin ventanas los primeros días. Lloraba todo el tiempo, gritaba por mi mamá. Ella me decía que mis padres me habían vendido, que ya no me querían, que ahora ella era mi nueva mamá». Valentina se estremeció con el recuerdo. Yo no le creía al principio, pero pasaron los días, las semanas. Nadie vino a buscarme. Empecé a pensar que tal vez era verdad. Me cambió el nombre. Me hizo memorizar una historia falsa, que era su hija, que mi papá nos había abandonado, que siempre habíamos vivido en Monterrey. Me obligaba a repetirla una y otra vez hasta que sonaba natural. Si me equivocaba, no comía ese día. La voz de Valentina se había vuelto monótona, como si estuviera recitando hechos sobre la vida de otra persona. Era un mecanismo de defensa que Laura había visto antes en víctimas de trauma prolongado. No me dejaba salir de la casa por meses. Cuando finalmente empezó a llevarme afuera, siempre me vigilaba. Me dijo que si alguna vez le decía a alguien la verdad, mataría a mis padres. Dijo que sabía dónde vivían, que podía llegar a ellos en cualquier momento. Carlos apretó la mandíbula, conteniendo su furia. ¿Te lastimó?
Físicamente. Valentina negó con la cabeza lentamente. No como podrían pensar. No hubo abuso sexual, pero había otros castigos. Me encerraba en el closet oscuro por horas y desobedecía. Me dejaba sin comida. Me quemó la mano con una cuchara caliente porque llamé a mi mamá por accidente. Levantó su mano izquierda, mostrando una cicatriz circular apenas visible en la palma. Con el tiempo, aprendí a obedecer. Era más fácil así. Ella trabajaba limpiando casas y me dejaba sola todo el día. Yo podría haber escapado, pero ¿a dónde iría? No sabía ni siquiera en qué ciudad estaba. Tenía 8 años, luego 9, luego 10. Y las amenazas contra mis padres siempre estaban ahí. Laura sintió su corazón romperse por esta mujer que había pasado su infancia y adolescencia en un cautiverio psicológico. Cuando cumplí 12 años, Teresa me falsificó documentos, acta de nacimiento, certificado escolar, todo. Me inscribió en una escuela secundaria. Dijo que necesitaba aparentar normalidad para que nadie sospechara. En la escuela era callada, no hacía amigos. Tenía miedo de que alguien descubriera mi secreto, y entonces Teresa cumpliría sus amenazas. ¿Nunca trataste de pedir ayuda?, preguntó Carlos. Valentina lo miró con ojos llenos de dolor. Todos los días pensaba en hacerlo, pero Teresa era inteligente. Me hizo creer que mis padres realmente me habían olvidado. Me decía que habían tenido otros hijos, que habían seguido con sus vidas, y parte de mí empezó a creerlo. ¿Por qué no me habían encontrado después de tanto tiempo? Pensé que tal vez era verdad que no me querían. La manipulación psicológica puede ser tan efectiva como las cadenas físicas, comentó Laura suavemente. Especialmente en niños. No fue tu culpa, Valentina. Valentina asintió. Pero era claro que una parte de ella aún cargaba con la culpa de no haber escapado antes. Seguí con esa vida durante años. Terminé la secundaria, luego la preparatoria. Teresa me vigilaba menos conforme crecía, pero el control estaba ya internalizado. Yo misma me vigilaba. Trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa, le daba casi todo mi salario a Teresa. Vivía como autómata, sin planes, sin sueños, solo existiendo. ¿Qué cambió?, preguntó Laura. ¿Por qué estás aquí ahora en Querétaro y no en Monterrey con Teresa? Valentina tomó aire profundamente. Teresa murió hace 6 meses, cáncer de pulmón. Fumaba 2 cajetillas al día. En sus últimos días, cuando estaba en el hospital consumiéndose, traté de sentir algo, tristeza, alivio, lo que fuera. Pero solo sentía vacío. Después de su muerte, quedé sola con sus cosas. Estaba revisando papeles, tratando de poner sus asuntos en orden cuando encontré una caja escondida en el fondo de su closet. Dentro había recortes de periódicos sobre mi desaparición. Fotos mías de niña que ni siquiera sabía que existían. Y una foto de mis padres, en una marcha de personas desaparecidas, sosteniendo un cartel con mi rostro. Las lágrimas volvieron, más fuertes esta vez. Vi sus caras. Vi el dolor en sus ojos incluso en esa foto de periódico viejo. Y supe que todo lo que Teresa me había dicho era mentira. Mis padres nunca dejaron de buscarme. Nunca me olvidaron. Y yo había pasado 14 años creyendo que no les importaba. Me mudé a Querétaro hace 4 meses. No sabía qué hacer, si presentarme o no. ¿Cómo te apareces después de 14 años? ¿Cómo explicas que estuviste viva todo este tiempo y nunca trataste de volver? Pensé que me odiarían. Que sería mejor dejarlos seguir pensando que había muerto, que al menos así tendrían un cierre. Carlos negó con la cabeza enfáticamente. Valentina, acabo de venir de visitar a tus padres. Tu madre tiene un altar con tu foto. Tu habitación está exacta como la dejaste. Cada sábado compra pan y queso y lo deja en la mesa esperando que regreses.
Ellos te aman más de lo que podrías imaginar. Valentina se quebró completamente entonces, sollozando con todo su cuerpo. Laura se sentó junto a ella en el sofá, rodeándola con un brazo. No tienes que tomar ninguna decisión ahora mismo, pero sí necesitamos una muestra de ADN para confirmar oficialmente tu identidad y necesitamos tu testimonio completo sobre Teresa Maldonado para nuestros registros. Ella está muerta, dijo Valentina entre sollozos. Ya no puede hacerle daño a nadie más. Laura asintió. Lo sé, pero necesitamos documentar lo que pasó. Por ti, por tus padres, por todos los que estuvieron buscándote, ¿estás dispuesta a hacer eso? Valentina asintió débilmente. Laura sacó un kit de ADN y tomó una muestra con hisopo bucal. La muestra fue sellada y etiquetada cuidadosamente. Esto va a ir al laboratorio estatal. Tendremos resultados en aproximadamente una semana, aunque puedo pedir que lo aceleren dada la naturaleza del caso. ¿Una semana?, repitió Valentina. No sé si puedo esperar una semana antes de verlos. Pero tampoco sé si puedo verlos sin estar segura. Laura entendía el conflicto. La decisión es tuya. Podemos esperar a los resultados del ADN o puedo llamarlos ahora mismo. Pero debo advertirte que una vez que esto se ponga en marcha, no hay vuelta atrás. Tu vida va a cambiar completamente. Ya cambió, dijo Valentina limpiándose las lágrimas. Cambió el día que Teresa me subió a esa camioneta. Cambió el día que encontré esos recortes. Cambió hoy cuando ustedes tocaron mi puerta. Ya no puedo seguir viviendo en este limbo, pretendiendo ser María Fernández cuando soy Valentina Cruz. Laura sacó su teléfono. ¿Quieres que los llame? Valentina cerró los ojos, respirando profundamente varias veces. Luego asintió. Sí, pero no les digas todavía que soy yo. Solo díganles que encontraron algo, que necesitan venir. No quiero que se enteren por teléfono. Necesito verlos. Necesito que me vean. Laura marcó el número de Claudia Cruz que había guardado en su teléfono. Respondió al segundo timbre, su voz ansiosa. ¿Detective Mendoza? Laura mantuvo su voz profesional, consciente de que Valentina podía escuchar la conversación. Señora Cruz, necesito que usted y su esposo vengan a Querétaro lo antes posible. Hemos localizado a la mujer de la cámara de seguridad y hay información importante que necesitan saber en persona. ¿Es ella? ¿Es mi Valentina? La desesperación en la voz de Claudia era palpable, incluso a través del teléfono. Valentina cerró los ojos con fuerza, nuevas lágrimas escapando. Señora Cruz, por favor, solo vengan. Les voy a mandar la dirección de nuestras oficinas. ¿Pueden estar aquí en unas horas? Salimos ahora mismo. La línea se cortó. Laura guardó el teléfono y miró a Valentina. Van a estar aquí en aproximadamente 3 horas. ¿Quieres que esto suceda en nuestras oficinas o prefieres algún otro lugar? Valentina pensó por un momento. Sus oficinas está bien. No quiero que vengan aquí. Este lugar es parte de mi vida como María. Necesito empezar de nuevo. Las siguientes 3 horas fueron las más largas de la vida de Valentina. Laura y Carlos se quedaron con ella, tomando su declaración completa sobre los 14 años que había pasado bajo el control de Teresa Maldonado. Cada detalle era registrado, grabado, documentado. Era doloroso revivir todo, pero también catártico de cierta manera. Por primera vez en 14 años, Valentina estaba contando su verdad. Mientras tanto, en Santiago de Querétaro, Claudia y Roberto se movían en un frenesí de preparación. Claudia se cambió 3 veces de ropa, sin poder decidir qué ponerse para ver a la hija que había perdido hacía 14 años. Roberto intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía abrocharse los botones de su camisa. ¿Y si no es ella?, preguntó Claudia de repente sentándose en la cama con la cara entre las manos.
¿Y si solo se parece y nos estamos ilusionando otra vez? Roberto se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. ¿Y si sí es ella, Claudia? ¿Y si después de todos estos años nuestra niña está viva? No podemos tener miedo de la esperanza. Llegaron a las oficinas de la Fiscalía a las 4 de la tarde. Laura los estaba esperando en la recepción. Vio sus rostros ansiosos, envejecidos por el sufrimiento, pero iluminados por una esperanza frágil. «Señores Cruz, pasen por favor». Los condujo por un pasillo hasta una sala de conferencias. «Hay alguien que quiere verlos». Claudia agarró el brazo de Roberto con fuerza. Sus piernas apenas la sostenían. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Y ahí, de pie junto a la ventana mirando hacia afuera, estaba una mujer joven de cabello negro largo. Al escuchar la puerta, se giró lentamente. El tiempo se detuvo. Claudia miró ese rostro, esos ojos que conocía mejor que los propios. 14 años habían pasado. La niña de 8 años se había convertido en una mujer de 22. Pero los ojos eran los mismos. La forma de la boca era la misma. La manera en que se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa era exactamente igual. Valentina. El nombre salió de los labios de Claudia como una oración, como un milagro, como algo imposible que de repente se había vuelto real. Valentina asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Sí, mamá, soy yo». Claudia corrió. No había otra palabra para describirlo. A pesar de sus enfermedades, a pesar de sus piernas débiles, cruzó esa sala en segundos y abrazó a su hija con una fuerza que no sabía que aún poseía. Roberto las alcanzó un momento después, envolviendo a ambas en sus brazos. Los tres se derrumbaron juntos, una masa de lágrimas y abrazos y palabras incoherentes. «Mi niña, mi niña, mi niña», repetía Claudia una y otra vez, como un mantra, como si necesitara confirmar que era real. Tocaba el rostro de Valentina, su cabello, sus hombros, como si necesitara asegurarse de que no era un fantasma. «Estás aquí, estás viva, estás aquí». «Lo siento», sollozaba Valentina, «lo siento mucho. Debí haber vuelto antes, debí haber encontrado la manera». Roberto negó con la cabeza, apartando el cabello de la frente de su hija. No te disculpes. No fue tu culpa, nada de esto fue tu culpa. Lo importante es que estás aquí ahora». Laura y Carlos observaban desde la esquina de la sala, ambos con los ojos húmedos. En todos sus años de trabajo, raramente habían visto un final feliz. Este era uno de esos momentos que hacían que todo valiera la pena. Todas las horas interminables, todos los casos sin resolver, toda la frustración. Este momento lo compensaba todo. Pasaron horas en esa sala de conferencias. Valentina les contó todo, la historia completa de su desaparición y los 14 años que siguieron. Claudia y Roberto escuchaban, a veces llorando, a veces enfurecidos por lo que Teresa Maldonado le había hecho a su hija, pero siempre agarrando las manos de Valentina, como si temieran que se desvaneciera si la soltaban. «Nunca dejamos de buscarte», dijo Roberto. «Cada día, cada momento pensábamos en ti. Tu mamá mantuvo tu habitación exacta. En tu último cumpleaños horneó tu pastel favorito de chocolate. Pusimos una vela y te cantamos el cumpleaños feliz, aunque no estuvieras ahí». «Lo sé», dijo Valentina. «Vi las fotos en los periódicos, vi cuánto me buscaron. Teresa me hizo creer que me habían olvidado, pero ustedes nunca lo hicieron». Claudia apretó la mano de su hija. «Nunca, ni un solo día. Hay gente en el pueblo que pensaba que estaba loca porque seguía esperando, porque seguía poniendo tu plato en la mesa. Pero yo sabía que algún día volverías. Lo sabía aquí». Se tocó el corazón. Los resultados del ADN llegaron 5 días después, aunque todos ya sabían lo que dirían.
Coincidencia del 99%. Valentina Cruz y María Fernández Ruiz eran la misma persona. La mujer que había desaparecido como niña en 2005 había sido oficialmente encontrada en 2019. La noticia explotó en los medios nacionales. Valentina Cruz, el milagro después de 14 años, gritaban los titulares. Las televisoras querían entrevistas, los periódicos pedían declaraciones, pero la familia Cruz rechazó todo. Este era su momento privado, su milagro personal, y no iban a convertirlo en un espectáculo mediático. El regreso de Valentina a Santiago fue emotivo. El pueblo entero salió a recibirla. Gente que la había buscado, que había rezado por ella, que nunca había perdido la esperanza. Doña Marta, que la había visto pasar ese último día, la abrazó llorando. Don Jesús, ya muy anciano y con la memoria fallando, igual reconoció sus ojos. La casa de los Cruz estaba exactamente como Valentina la recordaba. Su habitación congelada en el tiempo, esperándola, sus muñecas en el estante, su ropa de niña, ahora obviamente demasiado pequeña, las paredes aún pintadas del mismo color rosa pálido. Claudia había mantenido todo perfecto, limpiando semanalmente, como si Valentina fuera a regresar en cualquier momento. «Vamos a tener que actualizar tu guardarropa», dijo Claudia con una risa llorosa, mirando los vestidos de niña colgados en el closet. Era el primer momento de ligereza en días de emociones intensas. Valentina sonrió, una sonrisa real que Laura había dicho que no había visto durante las entrevistas iniciales. La adaptación no fue fácil. Valentina había pasado 14 años construyendo una vida, aunque fuera una vida basada en mentiras. Ahora tenía que reconstruir desde cero. Necesitó terapia intensiva para procesar el trauma. Claudia y Roberto también la necesitaron. Una familia no puede pasar por algo así sin heridas profundas. Los primeros meses fueron especialmente difíciles. Valentina tenía pesadillas constantes. Despertaba en pánico, creyendo que Teresa todavía estaba viva, que la amenaza sobre sus padres aún existía. Claudia dormía en una silla junto a su cama muchas noches, simplemente para estar ahí cuando despertara asustada. Roberto, que había aprendido a contener sus emociones durante años, finalmente se derrumbó. Una noche, mientras cenaban juntos por primera vez en 14 años, simplemente comenzó a llorar incontrolablemente. Todo el dolor acumulado, toda la frustración, todo el miedo que había guardado, salió de una vez. Valentina y Claudia lo abrazaron, dejándolo liberar todo.